Ante las alas del Señor estoy feliz. ¿Quién podría dejarme su amor? Ante el trono ante las alas del Señor, mi alma descansa. Voy a vivir para siempre allí. Alabemos juntos la alabanza Manmin número 92, el castillo del pastor. Un lugar que está lleno de árboles y flores bonitas. Soñé con el reino del cielo, Nueva Jerusalén. Al llegar al castillo, siento gozo y felicidad. Soñé con el reino del cielo, Nueva Jerusalén. Estado indecible va cubriendo todo mi corazón, porque siempre soñaba Nueva Jerusalén. Indecible va cubriendo todo mi corazón, porque siempre soñaba Nueva Jerusalén, castillo de mi pastor. Vamos a empezar el segundo servicio dominical. Oremos en silencio. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Por favor, póngase de pie y alabemos juntos el primer verso del himno de apertura número 31. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús, el esposo vestido de honor. Viniendo, se anuncia con fuerte clamor. Leamos juntos la Sagrada Escritura número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Confesemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Tomen asiento, por favor, y oremos la oración de arrepentimiento meditando la semana pasada. Aleluya, Dios Padre, muchas gracias. Ahora todo el mundo sufre gran calor. Sin embargo, gracias por proteger a todos los hermanos de Manmin en el espacio de Pasto. Y gracias por darnos la fe para adorarte hoy en día. Padre, por favor, si tenemos alguna falla o maldad, límpianos con la sangre preciosa del Señor. Y por favor, queremos servir en espíritu y en verdad. Padre fundó la iglesia Manmin hace 36 años y levantó al pastor principal. A través del pastor principal hemos podido correr hacia la Nueva Jerusalén con gozo. Gracias, Padre. En vez de pastor principal, la pastora Sujin va a predicar hoy. Queremos recibir nueva fuerza y vida a través de su prédica. Recibe toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos juntos el himno número 399. Después de la alabanza, el pastor Tae-hee-jo va a orar por este servicio. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sí, que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en naturalidad nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. 약속하신 말씀 위에서
Todas las promesas del Señor Jesús son el apoyo poderoso de mi fe. Mientras luché aquí, buscando, yo solo siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles. Las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles. En ellas para siempre confiaré. Amado Padre de amor, muchas gracias. Hoy también es el día del Señor y los hermanos han venido aquí para adorarte en espíritu y en verdad. Muchas gracias por bendecirnos, Padre. Ahora sufrimos la ola de calor en Corea del Sur y en todo el mundo. Sin embargo, los hermanos de Manmin siguen tratando de vivir según la palabra de Dios Padre, y muchos hermanos extranjeros vinieron para asistir al retiro de verano. Muchas gracias. Padre, no tenemos fuerza, no tenemos sabiduría. Sin embargo, el pastor principal nos ha permitido esta bendición. Y a través del pastor principal hemos podido ver las señales y prodigios. Por lo tanto, hemos podido creer, hemos podido preparar el retiro de verano con todo nuestro corazón. Padre, Dios Padre solamente puede hacer las señales y prodigios. Y esta vez también, a través del retiro de verano, podremos ver milagros en el espacio de pastor principal. Lo creemos completamente, Padre. Queremos ofrecer toda nuestra fragancia a través del retiro y queremos cambiar a través de este evento. Padre, si hay enfermos, Padre, sánalos. Si tienen preocupaciones, Padre, resuélvela. Padre, por favor, a través de este retiro de verano, el pastor principal nos ha dado la vida y nos ha hecho saber cuál es la vida y cuál es la verdad. Padre, por favor, esta vez abrirá gran espacio espiritual y nos hace experimentar el mundo espiritual a través de varias señales. Padre, bendícenos. Gracias por proteger en el espacio de pastor principal. En vez de pastor principal, la pastora Sujin va a predicar hoy el sermón titulado La fe carnal y la fe espiritual. Padre, a través de este mensaje queremos recibir nueva fuerza y la vida. Aliméntanos a través de este mensaje, Padre. Dale la llenura del Espíritu Santo al dirigente pastor Chung-won Ni y recibe toda la fragancia de alabanza del coro Emmanuel y orquesta Nisi. Y también queremos recibir muchas bendiciones a través de este culto. Hay muchos hermanos que están sirviendo por internet satélite y GCN desde lejos. Padre, dale la igual gracia y en el santuario principal. Y también permite que el coro alabe con todo su corazón. Padre, protege y guarda y bendice a todos los hermanos desde mañana y hasta la noche de hoy. Recibe toda la gloria a través de este culto. Muchas gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje bíblico de hoy es Hebreos capítulo 11, versículo 1 a 3.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Escuchemos la alabanza del coro Emmanuel y la orquesta Nisi, y después de la alabanza, la pastora Sujin Lee, para predicar el sermón titulado La fe carnal y la fe espiritual. El Señor alabó con gozo. Mi corazón está lleno de alabanza y sorpresa. Doy gracias al Señor. Al entrar al castillo del Señor y al cantar la alabanza de fe, estoy lleno de esperanza y gratitud. Ofreceré todo mi corazón y doy las gracias al Señor. ¿Cómo no podría alabarlo? ¿Cómo no podría cantar ante el Señor de todas las criaturas? Su nombre sin callarme. Proclamaré su amor, voy a proclamarlo. Pensando en las condiciones recibidas por el Señor, siento que toda la gloria del cielo profundo, el amanecer y el anochecer. Es la bendición del Señor. Doy las gracias al Señor. Al mirar a los amados, al mirar las estrellas brillantes, estoy lleno de gozo. Lo haré en nombre del Señor. Doy las gracias al Señor. ¿Cómo no podría alabarlo? ¿Cómo no podría cantar? Amén. Primero quiero presentar a los misioneros y visitantes extranjeros en nuestra iglesia. Hoy en este servicio de Israel, Pastor Kilongo, de Alemania, Pastor Pauli, de Japón, Pastor Jongkyung-tae, desde Estados Unidos, Singapur y de otros países han venido para participar del verano. Le damos bienvenido cuando se levanten por un momento con un gran aplauso. Bienvenidos todos. La razón por que asistimos a la iglesia
y tener la vida cristiana, para creer en Jesucristo y recibir recibir la salvación y ir al reino de los cielos. Para recibir la salvación, primero necesitamos la fe, porque por la fe recibimos el perdón de pecado y ir al reino de los cielos. Cuando tenemos la fe, podemos creer que Dios es nuestro Padre y nosotros podemos ser el Hijo de Dios. Cuando tenemos la fe, podemos comunicar con Dios. También podemos oír la voz y guía del Espíritu Santo. Cuando tenemos la fe, podemos recibir la respuesta a nuestra petición. Cuando tenemos la fe, podemos recibir la sanidad divina y recibir el amor de Dios. Todas las obras maravillosas de la Biblia también fue posible cuando ellos tenían la fe perfecta. Ya que Moisés creyó en Dios y eso él pudo cruzar el mar rojo, Josué también, y ya que tenía la fe, pudo cruzar el río Jordán. El centurión que confesó la confesión de la fe delante de Jesús pudo recibir la sanidad de su criado. Una mujer que tenía flujo de sangre por el año 12 y tenía fe, es decir, al tocar la ropa de Jesús, podría recibir la sanidad divina. Según su fe, recibió la sanidad divina. Es decir, la obra de la fe no está escrita solamente en la Biblia, sino también está realizándose hoy en día igualmente. Entonces, lamentablemente, todos los cristianos no pueden experimentar esta obra de la fe. ¿Por qué? Aunque ellos sean los hijos de Dios Padre Todopoderoso, pero ¿por qué deben sufrir por la vida difícil? Aunque oran con la fe, pero ¿por qué no pueden recibir la respuesta 100%? Para Dios, nada será imposible. Si pedimos con fe, entonces Dios Padre nos dará la respuesta. Es el voto y pacto con Dios. Nuestro Dios fiel siempre guarda su promesa. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es nuestra fe. Debemos examinar realmente nuestra fe puede ser reconocido por Dios. De parte de los hombres, aunque creen en su pensamiento, pero de parte de Dios no puede reconocer su fe verdadera. A través del mensaje espero que ustedes puedan entender sobre la fe verdadera y busque las cosas faltas para tener fe espiritual. Porque la fe es imposible de crecer en un día o en una noche, pero si puede darse cuenta de su falta y pecado y se arrepiente, si tiene este tipo de corazón sincero, entonces Dios Padre sanará hoy mismo también. Ayer en el servicio de viernes en Manmin Magazine pudimos ver un testimonio de un chino. Él pudo recibir la sanidad divina de su ojo en el año 2016. Antes de participar en el verano de 2016, él no tenía buena fe, es decir, solamente asistía al servicio del domingo por la mañana, no por la tarde. Pero cuando tenía problemas en su ojo y los médicos le recomendaron la cirugía, pero él tenía un miedo porque no había posibilidad 100% de sanidad, la curación por cirugía. Además, él podría perder su vista en medio de la cirugía. Por causa de este miedo, él no pudo hacer la cirugía. Pero a aquel momento se acordó del poder del pastor principal, porque aunque no guardaba el día del Señor por completo, pero él también pudo ver los testimonios de la sanidad divina y poder del pastor principal. Es decir, por lo menos él tenía la fe de conocimiento. Hermanos, hoy yo explicaré sobre la fe carnal, la fe espiritual. Pero ustedes ya saben que nosotros debemos tener la fe espiritual. La fe carnal es la fe de conocimiento, por lo que no puede recibir la respuesta. Pero para tener fe espiritual, por lo menos deben tener la fe de conocimiento. Este chino también tenía fe de conocimiento, aunque no era fe espiritual ni fe verdadera. Pero gracias a la palabra del pastor principal tenía fe de conocimiento. Por lo que a aquel momento tomó esta fe de conocimiento. Por su fe no tenía una confianza de sanidad divina. Pero
creyó en poder de pastor principal. Además, cuando su esposa recomendó a participar del retiro verano, él obedeció a la petición de su esposa. Además, él tenía una conciencia buena, por lo que no tenía una confianza de sanidad divina, porque antes de participar del retiro verano, no vivía según la palabra de Dios Padre, es decir, no tenía requisito de tener la fe espiritual. Eso tenía mucha duda en su corazón. A pesar de esto, él confió en poder de pastor principal. Además, su esposa también recomendó un método para agradar a Dios Padre a corto plazo. Eso, antes de participar del retiro verano, este chino dio el diezmo que no podía dar antes. Así, hermanos, para recibir la respuesta, nosotros debemos hacer las cosas que puedan agradar a Dios Padre. Y eso, falta un día para el retiro verano. Entonces, en un día, ¿qué puede hacer para agradar a Dios Padre? Primero, deben arrepentirse del pecado. Y también, tan solo participar en el retiro verano puede agradar a Dios. Supongamos que alguien haga una fiesta o banquete de boda, pero supongo que usted no asista a la fiesta. Entonces, ¿cómo se puede agradar a su amigo y al señor de la fiesta? Por eso a veces, y por causa de la razón, y no podría asistir, en ese caso puede enviar un dinero para celebrar. Pero si tiene una amistad íntima con su amigo, entonces no podrá agradar tan solo enviar el dinero. Por ejemplo, y supongo que sus padres tengan un cumpleaños de 70 años o 80 años, y si no participe, solamente envía el regalo, entonces, ¿cómo se puede agradar a sus padres? Naturalmente, como los hijos deben participar en la ceremonia de cumpleaños y también deben preparar un regalo, etcétera, etcétera. Ustedes también. Retiro de verano. Usted no viene al retiro de verano por causa de predicador, sino usted ven al retiro de verano para Dios Padre, porque esperando la respuesta de Dios y la sanidad divina y bendición y la gracia, porque usted quiere participar en el retiro de verano. Entonces Dios Padre se agradará y dará la respuesta a sus peticiones, aunque no había recibido la respuesta, pero Dios Padre daría la respuesta. Padre, he tenido muchos problemas, pero este año no voy a ir porque no está pastor principal, y además, y por el canal yo podré ver. Si confesara así, entonces, ¿cómo se puede agradar a Dios Padre? Para recibir la sanidad divina y respuesta, usted debe agradar a Dios Padre con su acción. Yo realmente quiero participar del retiro verano, pero por causa de trabajo muy duro, yo no puedo participar. Pero por lo menos yo trataré de ver por el canal SN. Entonces Dios Padre entenderá su situación y dará la respuesta. Pero aunque usted pueda participar suficientemente, pero si no participa, entonces Dios Padre no dará la respuesta. Es decir, usted no debe ver la condición humana, sino debe agradar a Dios Padre. Es la fe verdadera. Eso he dicho mucho sobre el testimonio de este chino. A propósito, aquel chino no tenía suficiente fe, pero cuando tenía gran problema en sus ojos y quería participar del retiro verano para recibir la sanidad divina a través del poder de pastor principal, y participó. Pero aunque tenía la duda, pero por lo menos conforme a la fe de conocimiento participó, y en la primera noche recibió la sanidad divina y recuperó la vista. En el año 2016 recibió la sanidad divina, aunque pasó 2 años, pero ahora está asistiendo muy bien. Eso tenía mucha prosperidad en sus almas, en su espíritu. También recibió mucha bendición financiera. Eso está trabajando fielmente como voluntario a la iglesia. Ustedes también, si entienden la fe para agradar a Dios Padre, entonces pueden recibir la bendición. Hoy no puedo explicar concretamente sobre la acción para agradar a Dios Padre, pero yo explicaré en general sobre el concepto de la fe espiritual. Pero por lo menos usted podrá chequear su actividad, su obra, su confesión para agradar a Dios Padre. A través de esto, espero que todos ustedes puedan recibir la sanidad divina y bendición.
Especialmente primera noche será la conferencia y la reunión por los enfermos. Y recibiremos la oración de Pastor Principal a través de video, y también yo voy a orar con mi pañuelo poderoso sobre el cual Pastor Principal había orado. Además, los hombres de espíritu completo y orarán personalmente para los enfermos con pañuelos poderosos. Los enfermos serios tendrán una etiqueta de número. Por ejemplo, antes cuando hacía la reunión de aviamiento, Pastor Principal y oraba personalmente para los enfermos. En aquel momento y los enfermos tenían una etiqueta de número. Entonces, según el orden del número, ellos podían recibir la oración personal de Pastor Principal. En este retiro de verano también, los hombres de espíritu completo esperarán a ustedes. Entonces, ustedes pueden venir en adelante para recibir la oración conforme a la orden, al orden del número. Eso a pesar de que no tenga la fe suficiente y espiritual, pero por el poder de Dios, poder de Pastor Principal, por el amor de los hombres de espíritu completo, y podrá recibir la sanidad divina más rápidamente. Eso ustedes, yo espero que todos puedan ser los protagonistas de la sanidad divina. Para esto, a través del mensaje de hoy, ustedes deben chequear qué tipo de fe tienen ustedes. Si tengan la fe carnal, entonces ahora mismo deben hacer una determinación. Si mi fe era carnal y con esto yo no podía agradar a Dios Padre, entonces yo cambiaré en adelante y yo viviré según la palabra de Dios Padre. Con esa determinación puede agradar a Dios Padre mínimamente. La fe carnal, la fe espiritual, sobre esto Pastor Principal nos predicó muchas veces, porque es un tema muy importante. Es una básica para entender sobre nuestra fe. Creo que la mayoría de ustedes ya saben sobre ese tema, pero oyendo este mensaje deben chequear otra vez. Realmente usted tiene fe espiritual. Si tenga la fe carnal, debe hacer una determinación para tener fe espiritual. También debe entender cómo podría hacer para crecer su fe espiritual. Hay dos categorías en la fe: fe espiritual, fe carnal. Para agradar a Dios Padre, para recibir el reconocimiento de Dios, deben tener fe espiritual. La fe carnal no puede ser reconocida por Dios. Pero de veras, nosotros llamamos la fe carnal para entender, para su información, pero de veras, la fe carnal no puede ser fe delante de Dios. Es decir, la fe carnal no es la fe. Pero para su información yo explico como una categoría de la fe carnal. Hay tres caracteres de fe carnal. Primero es la fe de conocimiento, porque siempre cree lo que se ve, siempre cree que está adecuado de su conocimiento. Por ejemplo, este púlpito fue hecho de cristal. Entonces, ustedes pueden creer, porque ustedes pueden ver el material de este púlpito. Hablando de pilares de púlpito fueron hechos de cristal. Creo que ninguno está dudando de estos, porque ya se ve el cristal delante de nuestros ojos. También ustedes han aprendido sobre el cristal, el material, por lo que nosotros reconocemos y creemos fácilmente. Así, si está bien, según su teoría y conocimiento, puede creer. Esta es la fe de conocimiento y la fe carnal. Pero lamentablemente, la cultura y teoría común en ese mundo, hay muchas falsedades. Es decir, nuestra teoría, nuestro conocimiento fueron aprendidos y sembrados en nuestra cabeza por la educación del mundo. Pero lamentablemente, la teoría y conocimiento del mundo es del mundo, por lo que transcurriendo el tiempo pueden cambiar, pueden mutarse. Eso, muchos son falsos comparando con la palabra de Dios. Hermanos, la verdad es incambiable, es inmutable, pero lamentablemente la teoría y conocimiento es instable transcurriendo el tiempo. Por ejemplo, antes algo era correcto, pero transcurriendo el tiempo y la teoría ha cambiado.
Eso no es correcto más. Eso con las cosas mundanas no puede ser criterio para vivir según la palabra de Dios Padre. Solamente la palabra de Dios es inmutable eternamente. Es la verdad eterna y perfecta. A pesar de esto, algunos cristianos creen en Dios, pero no pueden creer 100% el contenido de la Biblia. Solamente cree alguna parte con su propia teoría de conocimiento. Pero porque en la Biblia hay muchos milagros que no puede creer con teoría y conocimiento del mundo. Por ejemplo, en la época de Moisés, dividió el mar rojo y descendió el maná y codornices. Jesús sanó a muchos enfermos con su palabra. También revivió a los muertos. Pero el que tiene fe de conocimiento no puede creer esta escritura del milagro. Pero los hermanos también pueden creer el contenido de la Biblia. Eso normalmente los hermanos, en nuestra iglesia, los predicadores no mezclan la teoría del mundo para predicar el sermón. Pero a veces algunos pastores de otra iglesia usan la teoría del mundo para explicar la Biblia. Por ejemplo, algunos dicen, la Biblia dice, Jesús anduvo sobre el mar, pero nosotros creemos 100%. Pero algunos académicos del mundo dicen, Jesús andaba a la orilla del mar, pero la Biblia expresa así. Y también ellos explican sobre el milagro de andar sobre el mar como una teoría de flujo y reflujo. Ya sé, ellos quieren entender y estudiar el milagro de la Biblia con teoría del mundo. Además, algunos dicen que es un tipo de mitología. Pero los hermanos también no pueden entender ese tipo de explicación. Para nosotros no podemos entender. Porque nosotros creemos que realmente Jesús anduvo sobre el mar. Eso nosotros no podemos entender la explicación de los académicos bíblicos. Debemos creer 100% la Biblia. No debemos mezclar con nuestro pensamiento. No debemos entender con pensamiento humano. Si entiende con conocimiento de humano, entonces, si también los pastores explican con pensamiento humano, entonces, ¿cómo se puede creer las almas el contenido de la Biblia? ¿Cómo se puede pedir a Dios Padre? Si tiene un problema imposible con su fuerza, ¿cómo se puede pedir a Dios Padre? ¿Cómo se puede Dios Todopoderoso y omnipotente, omnisciente? Imposible es imposible continuamente. Eso debemos preocuparnos. Pero si tenemos la fe, si creemos la escritura de la Biblia, entonces, aunque tenga alguna cosa imposible, pero ante Dios no será imposible. Es decir, para Dios nada será imposible. Eso, aunque ayer no podía hacer nada, pero hoy puedo hacer. Con esa fe puedo orar. Esta es la fe verdadera. Eso los pastores deben guiar a sus ovejas para que tenga ese tipo de fe. No solo con la palabra, sino deben mostrar con las obras milagrosas. Pero muchos pastores dicen que solamente en la época de Jesús había milagro. Ellos dicen, la Biblia es verdadera, pero no pueden mostrar la obra que está en la Biblia, por lo que los hermanos no pueden creer. En la época de Jesús, cuando Jesús nació, y 3 magos podían venir a Jesús mirando el movimiento de las estrellas. De una estrella. La Biblia dice claramente, pero nosotros, aunque nosotros creíamos esa Biblia, pero no podíamos experimentar antes de ver el movimiento de la estrella con nuestros ojos. Aunque por eso, y la Biblia dijo así, eso nosotros creíamos. Pero en nuestra iglesia, realmente podemos ver el movimiento de estrella gracias a Dios Padre. Entonces, mirando ese movimiento de estrella, podemos entender la situación de la Biblia. Es decir, los magos también podían
venir a Jesús mirando este movimiento de estrella. Así podemos experimentar palpable con nuestros ojos, nuestros cuerpos. Además, libélulas aparecen delante de nosotros. Gracias a este milagro podemos entender en 10 plagas y langostas aparecieron a través del espacio espiritual. Pero los hermanos de otra iglesia que no habían experimentado ese milagro, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo se cree fácilmente? Sin experimentar el milagro, los cristianos no pueden entender el milagro del libélulas. Si digamos el milagro del libélula que está en nuestra iglesia a otros cristianos, entonces ellos no quieren creer, porque no puede ser entendido por el conocimiento y teoría del mundo. Las libélulas aparecen a través del espacio espiritual y comen todos los mosquitos. Además, se posan sobre los cuerpos, sobre el dedo de los hermanos de Mamín. Además, para no dañar al piel de dedo de niño, y las libélulas y curvas sus piernas para no dañar al bebé de hermano de Mamín. Y así, nosotros hemos experimentado el milagro, pero lamentablemente, aunque expliquemos así, y los hermanos de otra iglesia no pueden creer. Si realmente hubiera experimentado como nosotros, ellos habrían creído. Otro milagro también que está en la Biblia. Nosotros hemos experimentado eso, creemos muy fácilmente el milagro que está en la Biblia, porque hemos experimentado el milagro de la Biblia, el milagro del pastor principal. Pastor principal creyó todo el contenido de la Biblia y eso, y quería mostrar todos los milagros delante de nosotros. Según la palabra de la Biblia, nos ha enseñado. Luego nos ha mostrado la obra milagrosa de la Biblia. Eso nosotros creemos. Todos los milagros que está escrito en la Biblia. Además, podemos aplicar a nuestra vida. Eso, cada vez que tengamos algún problema, nosotros podemos pedir a Dios Padre. Y cuando pedimos, recibimos la respuesta. Eso, gracias a ese proceso, podemos crecer en nuestra vida de fe continuamente. Así, hermanos, nosotros tenemos la fe muy estable y pacífica, pero no por nosotros no pudimos hacer así. Porque gracias a Dios, gracias al pastor principal que nos ha guiado y gracias a su poder, podemos crecer muy fácilmente en la fe espiritual. Gracias a la justicia que el pastor principal ha llenado, podemos crecer en nuestra fe espiritual. Y eso debemos agradecer otra vez. Pero lamentablemente, los cristianos no podían experimentar la obra de la Biblia. Además, y algunos pastores falsos enseñan con teoría del mundo, por lo que muchos cristianos no tienen fe espiritual y eso no pueden creer perfectamente en Dios. La fe verdadera no importa su conocimiento, su teoría, y creerá 100% la palabra de Dios. Nuestro pastor principal ha tenido este tipo de fe desde cuando era nuevo creyente, porque por 7 años sufrió de la enfermedad incurable, pero cuando oró delante de Dios, Dios sanó inmediatamente. Es decir, por Dios, él revivió de la enfermedad mortal. Eso, pastor pudo creer 100% el contenido de la Biblia. Además, después de ser llamado como un siervo del Señor, y él quería mostrar todos los milagros y poderes de la Biblia. Eso empezó a orar, porque debía trabajar como un siervo del Señor, y eso él quería mostrar el milagro que está en la Biblia, como Elías quería bajar, descender el fuego también, y como Moisés, él quería mostrar, por ejemplo, la división del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Pastor principal oró muy detalladamente y comentando el milagro que está en la Biblia y delante de Dios. Eso, Padre Dios, también yo quiero mostrar este milagro. Eso, antes de empezar como un trabajo, como un pastor, él oraba continuamente por muchos años. Está atesorando esta oración y está mostrando las obras y milagros delante de nosotros. Las obras de la fe fue posible por la oración del pastor principal.
Eso nosotros, gracias a Pastor William, podemos creer 100% la Biblia. Todos los milagros que están en la Biblia eran posibles, porque Dios es omnipotente, omnisciente. Dios dijo, Señor Jesús dijo, hay que creer todo lo es posible. Como esa palabra, si pedimos con fe, nosotros también podemos recibir la respuesta. Pero ahora, por un momento pensamos, ¿realmente usted cree 100% en la Biblia? Si se ha reconocido por Dios su fe, entonces su vida también puede mostrar este milagro en su vida. La división del Mar Rojo. Por supuesto, aunque usted ore delante del mar, si ora así delante del mar, entonces no es la evidencia de la fe, porque hay una justicia. Es decir, si tuviera el poder de Dios, no podría usar como quiera. Pero si tiene algún problema y enfermedad, usted debe recibir la respuesta con su fe. Porque esta es la evidencia de fe perfecta y reconocida por Dios. Es decir, es una evidencia de amistad muy buena con Dios, pero de veras, la mayoría de nosotros, aunque nosotros creemos en Dios, en la Biblia, pero la mayoría de nosotros no pudimos experimentar por nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos, ustedes, no tienen fe perfecta delante de Dios. Pero los hermanos de Manmin tienen fe espiritual, pero esta fe no era perfecta por completo delante de Dios. Es decir, hay una medida de fe. Depende de cada persona, tiene fe de cada uno. Por lo que, para recibir la respuesta tan grande, deben tener muy grande fe. Eso, para crecer más rápidamente de la fe, más crecer su fe, nosotros debemos oír el mensaje de hoy. Si no puede creer en Dios todavía, si tiene duda de Dios, eso cada vez que tenga un problema y quiere confiar en el mundo, entonces todavía tiene fe carnal. Ustedes deben cambiar de esta fe en fe espiritual. Creyendo en Dios, creyendo la obra de la Biblia, entonces no se necesita preocuparse, no necesita confiar en la manera del mundo, pero si está buscando el método del mundo y ayuda de otra gente, entonces todavía su fe no es verdadera. Con su fe, con su confesión, siempre cree en Dios, pero después de orar unas veces, luego vuelven al hospital y al método del mundo, entonces es una evidencia de la falta de la fe espiritual. Es decir, todavía tiene fe del conocimiento y fe carnal. Ahora debemos examinar otra vez cuidadosamente nuestra vida cristiana. A través del pastor principal nosotros pudimos ver muchos milagros a través del pastor principal. Estábamos tan alegres y felices y confesábamos nuestra confianza en Dios y en pastor principal. Pero de veras, esta fe no es nuestra fe, sino la fe del pastor principal. Entonces, eso debemos examinar nuestra verdadera fe. Solamente experimentamos la obra de la fe del pastor principal. Si realmente creemos en esta obra con nuestra propia fe, entonces, por ejemplo, en la cuestión, nosotros podemos acertar la respuesta, la bondad y amor, la fe en nuestra vida. Entonces, Dios Padre podría reconocer nuestra fe. Israelitas que salieron de Egipto también tenían este problema. Por la fe de Moisés, ellos podían ver muchos milagros de Dios. Pero cuando Dios probaba, por ejemplo, cuando tenía falta de agua y dificultad, ¿a qué momento era la cuestión y examen para ellos, para probar su propia fe? Pero a pesar de que ellos habían visto el milagro a través de Moisés, ellos estaban felices juntos y parecía que tenían suficiente fe. Pero cuando ellos mismos tenían la prueba y dificultad, ellos no podían acertar la respuesta correcta. Eso ellos se quejaron, se murmuraron. Estaban contra Moisés. Ellos perdieron la confianza en Moisés. Su confianza, su fe era mentirosa, falsa. Eso nosotros también podemos confirmar nuestra fe verdadera en medio de la prueba y tribulación. El primer carácter
Y de la fe carnal es la fe de conocimiento. Es decir, solamente quiere creer lo que se ve y lo que ha aprendido. Es el primer carácter de la fe carnal. El segundo carácter de la fe es la fe mutable. La fe mutable. Supongo que usted tiene alguna petición delante de Dios y eso oraba ardientemente, pero transcurrió el tiempo. Si no haya respuesta, entonces, ¿qué pensaría ustedes? Algunos pueden dudar diciendo, ¿realmente Dios está vivo? Además de esto, piensan que los testimonios de otro hermano también es una casualidad. Es decir, ya que no tiene fe buena él mismo y ignora la fe de otros hermanos. Y así, el que duda y el que se muta no es la fe verdadera. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, Jesús dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que ya habéis recibido y os será hecho. No recibiréis, sino ya habéis recibido. Pastor principal siempre enfoca esta parte. Es decir, yo os digo, y todo lo que pidiereis, cree que ya la habéis recibido. Todavía no ha recibido la respuesta, de veras. Pero orando a Dios Padre, deben creer que ya lo habéis recibido. Es decir, orando a Dios, deben creer. Entonces, aunque por un momento, en presencia, no había recibido la respuesta, pero usted puede cambiar en alegría, en gozo. Entonces, cuando ore en esta manera, puede recibir la respuesta, realmente. Hermanos, después de orar, no hay respuesta. No he recibido la respuesta. Entonces, es la fe de conocimiento, la fe carnal. Pero si tiene fe espiritual, entonces, aunque en presente no ha recibido la respuesta, puede confesar, muchas gracias, Dios, porque me ha dado la respuesta ya. Es decir, si cree, entonces, en presencia, aunque no hay respuesta, usted puede esperar y ver la respuesta. Si tiene esa fe espiritual, entonces, su vida será muy pacífica y tranquila. Ahora tenemos un proceso de cumplir el poder de recreación de Pastor Principal, por lo que nosotros no tenemos ninguna preocupación. Siempre agradecemos a Dios Padre y siempre tratamos de agradar a Dios Padre con nuestra vida. Pastor Principal tiene tristeza y preocupación, inquietud. No, solamente Pastor Principal está orando para las almas todavía. Porque a través de esta prueba actual, y Pastor Principal cree que el poder de recreación será cumplido y culminado. Porque este proceso era necesario para recibir el poder de recreación 100%. Por ejemplo, cuando Dios prueba a alguien, no enseña de antemano. Eso Pastor Principal creyó todo en Dios Padre. Eso está venciendo esa prueba. En el corazón de Pastor Principal siempre imagina el cumplimiento del poder de creación y por el cual quiere mostrar la gloria de Dios en este mundo. Ustedes también, el que cree este proceso, puede mantener la oración con agradecimiento y alegría y puede vencer esta prueba actual. Eso, el que pide con fe, entonces, puede recibir la respuesta verdadera. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien te haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así, el que duda, el que se muta, entonces no podrá recibir la respuesta de parte de Dios. Si cree una vez en Dios, entonces, no importa la situación, cualquier situación, no deban cambiar su fe. Cuando recibe la respuesta, Dios te quiero, Dios yo creo, y siempre vive con gozo y alegría. Pero cuando tenga dificultad, se irrita y dice, ¿dónde está Dios? Este hombre mutable no puede ser reconocido por Dios. Por eso los nuevos creyentes pueden hacer así, pero después de ver muchos milagros en nuestra iglesia, entonces no debe ignorar el problema actual. Deben pensar la vista de Dios. Dios está mirándome. Eso si yo avance con fe, entonces desaparecerá este problema. Ustedes deben creer así en Dios Padre. Ustedes deben avanzar con esta grande fe. Pero el que tiene poca fe, el que tiene fe carnal,
tendrá una preocupación, inquietud. Eso tal persona deben arrepentirse delante de Dios. Por ejemplo, Dios, he visto muchos milagros ahora, pero estoy preocupándome porque es una evidencia de mi fe carnal. Padre, perdóname mi poca fe. Ayúdame. Por favor, ayúdame y dame la fe espiritual para que no tenga más preocupación. Es decir, usted debe reconocer su falta en la fe. Eso debe echar inmediatamente su preocupación de su cabeza, de su mente. Eso debe imaginar la respuesta del futuro. Entonces no tendrá más inquietud y preocupación. Puede orar más fervientemente con alegría y gozo. Pueden alabar a Dios Padre con gozo. También pueden buscar para agradar a Dios Padre. Entonces su fe carnal puede convertirse en la fe espiritual. Ninguno puede tener fe espiritual desde el principio, porque nosotros somos hombres de la carne. Eso, aunque hemos visto el milagro de Dios Padre, eso por un momento puede tener una preocupación. Eso cada vez que tenga una preocupación deben cambiar con su esfuerzo en la alegría. Entonces pueden crecer su fe espiritual. Eso sí tiene una preocupación, inquietud, es la evidencia de la fe carnal. Eso ustedes deben reconocer su problema. Eso deben tratar de cambiar en fe espiritual. Con su esfuerzo puede hacer así. El tercer carácter de la fe carnal es la fe sin obra. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice así también la fe. Si no tiene obra, es muerta en sí misma. Es decir, la fe carnal es la fe muerta. Mucha gente tiene malentendido pensando que conociendo mucha palabra y piensan que tiene mucha fe. Es decir, conocimiento no es la fe verdadera. Si realmente cree en Dios, entonces sin falta puede obedecer a la palabra de Dios. Ya que no cree de su corazón profundo, ya que sabe solamente conocimiento, como conocimiento no puede obedecer. Por ejemplo, la Biblia nos dice que si bajamos, si nos humildamos, entonces, si seamos humildes, Dios Padre nos exaltará. Si servimos a otro en esa tierra, nosotros podemos ser altos en el cielo. Entonces, ¿qué debemos hacer en esa tierra? Debemos humillarnos. Si alguien nos reprenda, entonces no debemos irritarnos, sino debemos servir más. Porque si cree en la Biblia, entonces puede ser humillarse más y más. Pero a pesar de que cree en la Biblia, si quiere ser alto en esa tierra, entonces es la falta de la desconfianza. Si alguien ignora a usted, y eso está enfadándose, si no quiere participar en la reunión, entonces, ya que no cree en la palabra del Padre, no puede obedecer así. Si realmente cree, no importa humillación. No me enojaré. Porque este tipo de irritabilidad es una evidencia de mi arrogancia. Eso, yo no quiero ser alto en esta reunión. Eso, orando fervientemente y arrepintiéndose, no quiere ser más alto en una reunión, sino quiere servir a otros. Si alguien ignora a él, entonces no será enojado. No estará enojado, aunque deben tomar un asiento peor. No está enfadado. Entonces Dios Padre exaltará a estas personas. Es decir, si cree en Dios y puede obedecer a Dios Padre. Eso para tener la fe espiritual. Ustedes deben conocer la mucha palabra de Dios. Es decir, primero deben conocer muchas palabras de Dios para guardar y obedecer a la palabra. Porque por la obra puede crecer su fe espiritual. Pastor principal nos enseña muchas veces sobre la importancia de la obra, porque si no tiene obra, entonces será la fe muerta. Pastor principal nos enseña un ejemplo. Por ejemplo, ahora supongo que usted tenga mucha sed. Ahora hay un vaso de agua delante de nosotros, delante de mí. Teniendo mucha sed, ¿qué haría usted? Naturalmente tomaría esta agua. ¿Por qué? Con agua puede saciar de sed. ¿Usted cree esto? Si no puede saciar de esta sed, no necesita tomar esta agua. Eso teniendo mucha sed, naturalmente usted tomará esta agua. No es así, ya que tiene fe. Pero de veras, gracias a la experiencia, nosotros podemos creer así. Pero de veras, en nuestra vida, hacemos muchas cosas con nuestra fe. Por ejemplo, cada vez que tengamos un hambre, comemos. Esto también es la obra de la fe.
parece natural, pero realmente es la fe. Hacemos muchas cosas con nuestra fe, ¿no es así? Ya que creemos algo, podemos hacer así. Así, si cree en Dios, puede obedecer a la palabra de Dios. Amados, Dios Padre nos dijo que debamos dar el diezmo sin falta. Si no, seremos ladrón contra Dios. Además, si damos diezmo, entonces nos bendecirá mucho. Si creemos esta palabra, naturalmente podremos dar diezmo. Los hermanos también creen esto y eso están dando más de diezmo, hasta 20%. Pero si no puede creer en Dios, entonces no puede dar el diezmo. Es a veces reduce el diezmo, a veces da, a veces no. Viviendo así, confiesa que creen en Dios. Pero es un mentiroso, ya que no cree en Dios, no puede dar el diezmo. Quiere escatimar la ofrenda delante de Dios y calcula muy exactamente para escatimar su dinero. Pero si cree en Dios, entonces no necesita calcular exactamente, porque Pastor Principal tenía este tipo de fe desde cuando era nuevo creyente. Aunque era muy pobre antes, y leyó una Biblia, una parte de la Biblia sobre el diezmo, porque Dios Padre dijo, en diezmo, bendecirá abundantemente si da diezmo. Por lo que Pastor Principal daba diezmo abundantemente. Y luego, como el pacto de Dios, recibió bastante bendición. Y así, uno por uno, Pastor Principal obedeció a la palabra de Dios y eso recibía mucha bendición. Entonces, si recibía bendición una vez, entonces, segunda vez, tercera vez, será más fácil para obedecer la palabra de Dios. Así, la obra es igual con la fe. Entonces, ¿cuántas veces obedecieron con obra? Entonces, usted puede entender sobre su medida de fe. Con conocimiento nosotros sabemos, pero si no tiene obra, entonces su fe es la fe carnal. Dios no puede reconocer esta fe carnal. No puede dar la respuesta a estas personas, aunque ellos confiesan que creen. Entonces, para ser reconocido por Dios, ¿qué tipo de fe debemos tener? Debemos tener fe espiritual que es opuesta a la fe carnal. Su carácter está opuesto al carácter de fe carnal. Primero, aunque no está bien, según su conocimiento y pensamiento, puede creer si es la palabra de Dios. Abraham tenía este tipo de fe. Dios Padre dio a Abraham cuando él tenía 100 años. Pero un día, Dios dijo a Abraham que ofreciera a este niño como holocausto. Ya dio una promesa y pacto de prosperidad de sus descendientes a través de Isaac. Pero de repente un día mandó que matara a su hijo Isaac. Si Abraham no hubiera tenido suficiente fe en Dios, entonces habría tenido el pensamiento carnal. ¿Cómo Dios me mandó así? ¿Cómo Dios canceló el pacto antes? Abraham no habría podido obedecer. Aunque pudiera obedecer, habría tenido mucho titubeo. Pero Abraham no tenía ningún pensamiento carnal. Obedeció sin falta. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Podemos entender la grandeza de la fe de Abraham. Es decir, aunque él hubiera ofrecido y matado, Dios habría revivido. ¿Cuán grande esta es la fe? Es decir, Dios, Abraham realmente hubiera matado realmente a Isaac, entonces Dios Padre realmente habría revivido a este muerto. Pero Dios quería ver solamente, confirmar el corazón de Abraham, por lo que Abraham no necesita matarlo. A propósito, cuando tengamos esa fe, podemos experimentar la obra de Dios Dios omnipotente, omnisciente. Pastor Principal ha pasado muchas pruebas difíciles, por lo que está mostrando muchos poderes, muchas obras poderosas. 13 hijas, nosotras también. Cada uno experimentábamos casi la muerte. Pero Pastor Principal no se quejó nada.
Eso Dios Padre nos dio la vida otra vez. Nosotras, 3 hijas, y experimentaron la muerte debido al gas de carbón. Excepto esto, y cada nosotras teníamos varios accidentes. Por ejemplo, accidentes de tráfico. Yo también tenía un gran golpe en mi cabeza y eso yo casi murió. Y mi 언니 tenía una enfermedad de piel muy seria. Pero en cualquier situación, el pastor Busa nunca se quejaba. Eso Dios Padre siempre mostraba el milagro según su fe. A través de esto, el pastor Busa creció su mirada de fe y eso puede mostrar el milagro delante de nosotros. Y así, la fe espiritual no puede ver lo que se ve, no verá la actualidad, no se comprometerá con la actualidad, sino creerá en Dios omnipotente, omnisciente. No usará su propio pensamiento, no usará su método, sino con fe perfecta puede agradar a Dios Padre. Esta es la evidencia de la fe espiritual y verdadera. Hermanos, el carácter de la fe espiritual es un método de tener fe espiritual. Es decir, si hace la obra, si tiene obra para agradar a Dios Padre, es decir, si no vea la actualidad, si no vea con fe. Por ejemplo, ahora parece muy difícil, pero si Dios me ayuda, entonces nada será imposible. Si confiesa así, si tiene obra, entonces puede ser agradado por Dios. Puede agradar a Dios Padre. Con esa confesión, si tiene obra, entonces mirando nuestro corazón y obra, Dios reconocerá nuestra fe espiritual. Es decir, Dios sembrará en nuestro corazón la fe espiritual. Ya que podemos recibir la fe espiritual, podemos hacer algo imposible posible. Después de experimentar eso, puede crecer su mirada de la fe. Es decir, los caracteres de la fe espiritual son los métodos que puede crecer su fe espiritual. Parece oscuro, nadie podrá ayudarles. Pero si Dios ayuda, puedo hacer así. Con esa fe, si tiene alegría y gozo y ora y busca la obra para agradar a Dios Padre, en esa manera puede vencer la actualidad y presencia. Entonces puede recibir la fe espiritual delante de Dios. Entonces con esta fe espiritual puede resolver el problema y también puede crecer su mirada a la fe espiritual. Este es el principio para crecer en la mirada de fe. Usted debe recordar. Es decir, los caracteres de fe espiritual es un método para crecer en su mirada de la fe. Eso, recordando esto, deben practicar la palabra de hoy. No deben comprometerse con la actualidad, no deben vivir con su propio pensamiento, porque es la fe carnal. Ustedes deben ver el poder de Dios, deben esperar la respuesta de Dios y eso deben buscar para agradar a Dios Padre. El segundo carácter es la fe inmutable. Si cree una vez, entonces no dudará más y hasta el final creerá. Al principio cree, pero en medio de la dificultad no deben darse por vencido, porque no es la fe. Si cree una vez, entonces no debe mutarse hasta el final. No debe vaciarse. Si cree 100%, entonces, aunque retarda la respuesta de lo esperaba, no dudaría nunca. Cuando tiene ese tipo de corazón, puede experimentar la obra de Dios. Usted también debe examinar su propia fe, aunque creyó antes y oraba mucho, pero si retarda la respuesta o no había respuesta, entonces no se decepcionó, no se cambió, no se enfrió su fidelidad, su esfuerzo y no perdió la gracia. Esta también es la evidencia de mutación de su corazón. El tercero, la fe espiritual puede obedecer con su obra a la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Primera Juan capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si cree en Dios, si ama al Señor, entonces naturalmente tendrá la obra.
Entre los hombres también, si aman unos a otros, entonces pueden obedecer a la voluntad de su amado. Eso sí, amamos realmente a Dios Padre. Si creemos, entonces guardar sus mandamientos no serán difíciles. Pero lamentablemente algunos hermanos parecen obedecer a Dios Padre, pero obedece a alguna palabra, pero no obedece a alguna palabra. Es decir, aunque cree, tiene muy poca fe. Eso no puede recibir la respuesta perfecta de Dios. Porque usted quiere crecer su fe, quiere tener grande fe, ¿no es así? Entonces, deben vivir según la palabra del Padre. La Biblia dice, abandona y guardará. Y hará, no hará. Entonces, usted a medida que cree, puede tener, a medida que obedece, puede crecer su fe. Si alguien odia y usted también odia a su enemigo, entonces esta evidencia de la falta de la fe. Hermanos, a medida que abandona el pecado, puede crecer su fe. Entonces, ¿qué es la diferencia entre cuarto nivel de fe y quinto nivel de fe? Es decir, a medida que llena el amor de Dios, puede crecer hasta quinto nivel de fe. Si alguien odia a alguien, entonces a medida que odia, entonces usted tiene poca fe. Odiando a alguien, ¿cómo se puede pedir la ayuda de Dios? No podrá recibir la sanidad divina. ¿Qué dirá Dios? No odiará más, sino amarás. A medida que ama, entonces recibirá la vida de la fe espiritual. No solo odio y amor. Toda la palabra de Dios es así. Como le dije hace un rato, si se humilla, si sirve a otros, es la evidencia de la fe espiritual. A veces parece tontería, parece tonto los cristianos, porque nosotros debemos perdonar, nosotros debemos aguantar, pero no debemos pensar en la amistad entre humanos, sino debemos pensar en la vista de Dios. Ya que creemos en Dios, vivimos así, como tontos, claramente. Pero Dios reconocerá nuestra inteligencia, nuestra bondad. Eso nos bendecirá. Eso alguien y reprende, alguien y daña a ustedes. Pero en este caso, si puede servir, si puede humillarse más, entonces puede crecer su fe espiritual. Es decir, gracias a la dificultad y prueba, puede crecer su fe espiritual. Sería mejor si pudiera vencer la prueba inmediatamente. Pero a medida que vive según la palabra de Dios en su vida cotidiana, puede vencer más fácilmente la prueba. Porque por la prueba puede ser reconocido su fe espiritual delante de Dios. Si ora solamente en medio de la prueba, entonces ¿cómo se puede vencer fácilmente? Parece muy difícil. Pero los que tienen poca fe, los que no viven según la palabra del Padre, no podrán vencer la prueba, aunque oraba fervientemente en medio de la prueba. Porque cuando tenga algún problema y no podía recibir la respuesta en medio de la oración y ayuno, eso nosotros siempre continuamos abandonando el pecado y guardando los mandamientos. Entonces esta persona podrá recibir la respuesta muy fácilmente. Lo importante es cuánta palabra está guardando en su vida. Es la manera de recibir la respuesta y fe espiritual. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces usted ha guardado esa palabra? Esa palabra parece muy fácil. Desde cuando éramos nuevos creyentes, memorizábamos esa palabra. Pero ¿cuántas guardaron esta palabra? Cuando tenía muy buena noticia, estaba gozosos. Pero cada vez que tenga dificultad, no están gozosos. Y tengan alguna dificultad, no quieren orar. No quieren agradecer. Ya que no podía guardar esta palabra, no podía tener fe espiritual. Pero no importa, problema, si puede estar gozosos y orar sin cesar y agradecer a Dios, entonces puede tener fe espiritual y puede resolver todo problema. Y así, debemos guardar la palabra de Dios. Entonces podemos tener fe espiritual de parte de Dios. Para examinar que usted tenga la fe espiritual o no, deben pensar algo. Yo creo
la creación de Dios de algo de la nada. Y yo creo todo el contenido de la Biblia. Eso, con ese pensamiento, puede pensar que usted tiene fe espiritual. Pero conocimiento y creer es totalmente diferente. Es decir, mucha gente solamente tiene conocimiento, no tiene fe espiritual. Entonces, conocer y creer en corazón, ¿qué es diferente? ¿Qué es diferencia? Por ejemplo, puede sentir esa diferencia cuando tiene la prueba y dificultad. En el estado pacífico, parece que todos tienen mucha buena fe. Por ejemplo, en nuestra iglesia, cuando hacemos la fiesta, todos están felices. Pero cuando tenemos la dificultad, podemos ver la fe verdadera y confianza verdadera. Por ejemplo, cuando tengan accidente y enfermedad, el que tiene en Dios Todopoderoso será muy diferente de lo que tiene fe de conocimiento. El que cree solamente con su cabeza se quejara, se preocupara y buscará la manera del mundo. Ya que vieron muchos milagros en nuestra iglesia, eso al principio quiere confiar en Dios, pero no hay respuesta muy rápida, entonces volverán al hospital. Porque esta es la evidencia de la falta de la fe. Así, y la fe de conocimiento no puede agradar a Dios Padre con su obra. En nuestra vida, deben pensar otra vez, su obra. Con su obra puede agradar a Dios o no puede agradar a Dios. Ustedes deben examinar esto siempre. Examinando siempre así, ustedes pueden chequear cuál es la fe verdadera. Con su obra, ¿está agradando a Dios? Si no puede agradar a Dios Padre, entonces, es decir, examinando así, ustedes pueden pensar que podré recibir la respuesta cuando tendré el problema delante de Dios. Es decir, si vive según la palabra de Dios Padre ahora mismo, podrá recibir la respuesta cuando tendré problema. Pero si no puede vivir según la palabra de Dios Padre, entonces no podrá recibir fácilmente la respuesta. Eso usted debe examinar siempre. ¿Realmente está viviendo según la palabra de Dios Padre? La fe carnal, es decir, la fe de conocimiento, es la fe sin obra, la fe muerta. Porque sin obra no puede agradar a Dios Padre. Tal persona no podrá recibir la ayuda de Dios. Por fin, eso, la fe muerta. No con cabeza, sino con corazón sincero deben creer para tener obra. Entonces, ¿cuántas veces seguir la verdad y bondad? A medida que vive con amor y bondad, puede ser reconocido por Dios su fe espiritual. Y una cosa más que debemos pensar en la fe es que a veces algunos se cayó otra vez en la fe carnal. Aunque tenía fe espiritual una vez y luego cayó otra vez en la fe espiritual, en la fe carnal. Antes, Pastor Príncipe nos dijo que él no podía entender esa situación. Hermanos, la fe espiritual es una fe inmutable, por lo que si realmente tuviera fe espiritual no será cambiable. Pero lamentablemente los seres humanos tienen mucha mutación en su corazón. Eso hasta que llegara hasta la fe perfecta, entonces podría caer otra vez en la fe carnal, aunque tenía fe espiritual una vez. ¿Por qué? Usted y yo tampoco deben estar en esta categoría. Usted no debe perder nunca la fe espiritual. Pero ¿por qué algunos pierden su fe espiritual? Es decir, cuando vive según la palabra de Dios Padre, puede creer. Pero si no vive otra vez según la palabra de Dios Padre, si comete pecado, si busca las cosas mundanas, entonces empezará a dudar y perderá la fe otra vez. Alrededor de nosotros vimos a tipo de personas. Por ejemplo, no quiere orar más y siente mucha dificultad de vivir según la palabra del Padre. Antes cruzaba las cosas mundanas, pero volvía a las cosas mundanas. Tal personas perderán la fe que había tenido antes. Ahora no quiero atacar a nadie, no quiero juzgar a nadie, solamente yo quiero examinar juntos nuestra vida. Por ejemplo, cuando vivimos según la fe, teníamos buena fe, pero algunos perdieron su fe.
Entonces, por causa empezó a perder su fe. Desde cuando dejó de orar, después de volver al mundo, perdió la fe desde aquel momento. Cuando recibió la sanidad divina y asistía a la iglesia y oraba fervientemente para eliminar el pecado y trabajaba fielmente, eso muy drásticamente creció su mirada a la fe. Nuestro Dios aborrece mucho la mutación de la gente, pero si alguien se esfuerza por cambiar, entonces Dios Padre reconocerá y bendecirá. Aunque Dios Padre ya sabía de antemano la mutación de alguien, la traición de alguien, pero si alguien ama a Dios por un momento y se esfuerza por cambiar, entonces Dios Padre sembrará la fe espiritual y dará la nota de la medida de la fe. Pero por fin, si traiciona a Dios, entonces no podrá ser calificado más su fe. Judas Iscariote también, mirando el poder de Jesús y seguía su corazón sincero por un momento, pero ya que no hacía circuncisión del corazón, eso luego traicionó a Jesús. Nuestro Dios Padre también, si trabajamos fielmente, entonces Dios Padre nos calificará y nos dará el galardón y nos chequeará nuestra verdadera fe. Pero si abandonamos, entonces no tiene sentido más. Es decir, de parte de los seres humanos abandonaron la fe. Dios no puede reconocer más su verdadera fe. Pero el que tiene fe verdadera no será mutable. Pero hasta que lleguemos hasta el nivel de fe muy buena, debemos cuidarnos a nosotros mismos. Algunos dicen, ya pasó mucho tiempo, no quiero orar más. No necesito orar más porque ya tengo suficiente fe. Soy pastor, soy líder, eso no necesito orar más. Parece suficiente. En esa manera, y algunos volvieron al mundo otra vez. Parece muy pequeño. No es un pecado serio. Eso empieza a cometer el pecado poco a poco. También están mirando. En lugar de orar, están mirando telenovela y película otra vez. En esas cosas pequeñas, poco a poco, su fe espiritual desaparece. Antes creía seguramente, pero empezó a dudar. Antes siempre pensaba en el reino de los cielos, pero ahora siempre piensa en las cosas mundanas. De esta manera está perdiendo su fe. Hermanos, es decir, hay mismo principio para crecer su mirada de la fe y perder la mirada de la fe. Si obedece y tiene obra, puede crecer la mirada de la fe. Pero si toma las cosas mundanas, si no vive según la palabra de Dios Padre, entonces puede perder su fe otra vez. De parte de nosotros podemos elegir, podemos seleccionar. Puede crecer, puede perder. Eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso, nosotros no debemos juzgar a nadie. Solamente debemos reflexionar por nosotros mismos. Ustedes no deben ser arrogantes por su fe actual. Lo más importante es no odiar ahora, no tomar las cosas mundanas ahora. Antes no importa. Aunque vivía antes, no importa. Si no vive ahora mismo, según la palabra de Dios, entonces tiene problema. Amados hermanos, entre fe carnal y fe espiritual, ¿qué quiere tener? Naturalmente, creo que usted quiere tener fe espiritual para agradar a Dios. Pero la fe espiritual es imposible tener por nosotros mismos. Solo Dios puede dar la fe espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como esta palabra, así. Entonces, para recibir la fe espiritual de parte de Dios, ¿qué debemos hacer? Si Dios Padre dio una promesa de dar la fe espiritual y grande fe, pero hay una manera y principio espiritual para recibir la fe espiritual, porque Dios es justo, eso deben guardar la ley espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir la fe espiritual de parte de Dios? A medida que practicamos la palabra de Dios, podemos recibir la fe más grande espiritual. Odio, celos, contienda y celos, adulterio. Abandonándolos, debemos amar
hasta los enemigos. A medida que practicamos así, podemos recibir la fe espiritual. El que tiene fe espiritual puede obedecer a la palabra de Dios Padre, aunque no esté bien en su pensamiento. Si vive así, entonces seguramente recibirá la respuesta. Algunos de ustedes pueden decir, yo creo en el siglo venidero, yo creo en poder del pastor principal, yo creo en la palabra de Dios Padre, pero todavía no ha recibido la respuesta. Entonces deben chequear qué tipo de palabra no ha practicado hasta ahora. Después de chequear esto, deben practicar. Entonces puede recibir el poder, puede recibir la fe espiritual de parte de Dios. Creo que los hermanos de Manmin tienen fe espiritual, por lo que no dudan de la existencia de Dios. No dudan del poder del pastor principal. Pero para recibir la respuesta tan grande, ustedes deben tener una obra más grande delante de Dios. Dios dijo, amarás a alguien. Pero si no puede amar a alguien, entonces tanto no podrá tener fe espiritual y eso no podrá recibir la respuesta. Y eso ustedes deben chequear en su vida. Hoy solamente hay un día para el verano. Si puede buscar y hallar este problema y se arrepiente, entonces 100% recibirá la respuesta en el verano. El mensaje de hoy, la fe espiritual, es posible a medida que practicamos la palabra de Dios Padre. ¿Y eso? ¿Qué tipo de palabra no predicaba hasta ahora? Eso, buscando esto, debe arrepentirse para preparar el verano. Quiero decir la conclusión. La Biblia nos enseña muy concretamente para recibir la bendición y maldición, y salida divina y enfermedad. No se explicó suficientemente. Eso, creyendo esta palabra, si obedece, entonces ciertamente recibirá la bendición. Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y habló y no lo ejecutará. Es decir, los que tienen fe con obras, entonces recibirán la bendición física y espiritual. A través de pastor principal, nosotros hemos visto la fe, la vida de la fe y petición de la fe. En el futuro también veremos la bendición de Dios a través del pastor principal. Pero ahora, nosotros mismos también debemos tener este fe de pastor principal. Creyendo en Dios, no deben dudar nada de la palabra. En cualquier situación, no debemos mutarnos y guardar los mandamientos de Dios Padre. Con más esfuerzo debemos eliminar el pecado y llenar a nosotros de bondad, amor y verdad. Cuando lo hacemos, podemos tener fe como pastor principal. Eso podemos levantar a las almas en este mundo oscuro como los guerreros espirituales. Nuestro Dios de amor quieren dar la respuesta y bendición abundante a tal hijos buenos en esa tierra, también en el reino de los cielos. Espero que todos ustedes y yo también tengan la fe agradable a Dios Padre y para recibir la bendición que Dios ha preparado. Meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. 좋으신 아버지 하나님, 오늘은 육적인 믿음과 영적인 믿음의 특징에 대해 살펴보았습니다. 또한 이 말씀은 우리가 어떻게 하면 더 큰 믿음을 가질 수 있는지를 설명해 주신 말씀입니다. 이렇게 세밀하게 말씀을 풀어주신 아버지 하나님 감사합니다. 이 말씀을 우리가 다시 한번 돌아보아 내가 왜 육적인 믿음, 작은 믿음으로 응답받지 못했는가를 잘 찾게 하시고 아버지 그 문제를 해결하여서 응답과 축복을 받는 복된 모든 성도님들로 축복하여 주옵소서. 응답하시고 축복하신 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Al recibir la oración por los enfermos del pastor principal por video, coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo. Y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los creyentes que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN, Internet, satélite,
televisión en las iglesias filiales y santuarios locales y todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Tal es la fuerza para que creen de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas, y echa fuera toda prueba y dificultad. De la cabeza a los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que arden con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al diablo, el enemigo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes, virus y enfermedades fuera, venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria, todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparecen. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer y todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia y todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos, restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca, para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Deja que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Tal es la bendición de la concepción, que reciban la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al diablo enemigo y Satanás, al gobernante de poder del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, que sean sueltas todas las ataduras de la maldad. Fuera toda oscuridad. Dios Padre, dales fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros de fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles, y con tus ojos ardientes protege a tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los alumnos la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas mundanas y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique, Dios Padre. Permite que puedan testificar sobre el Dios viviente, diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias, sé glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo oro. Amén. Alabemos juntos la alabanza Manmin 8, meditando en el Señor, y ofrezcamos a Dios Padre. Al mirar hacia el cielo azul y las flores y las estrellas mil que me cuentan la templanza del amor que hay en mi Señor. En la brisa que ella sopla, siento el aliento del Señor
Oh, las piedrecillas, puedo ver la huella del Señor. Conocí de su amor, de gran amor del Señor, al sentir su mano en mí, siento el toque del Señor, al llenar mi corazón. El Señor ya está en mí, le diré a todos los pueblos lo profundo de su gran amor. Las estrellas del anochecer son oraciones de nuestro Señor, y lágrimas por todas las almas tocan al corazón. En la playa las olas del mar me recuerdan su ministerio aquí. Por la fe y por la obediencia, Él cumplió el deseo del Padre. Conocí de su amor, de gran amor del Señor, al sentir su mano en mí, siento el toque del Señor, al llenar mi corazón. El Señor ya está en mí, le diré a todos los pueblos lo profundo de su gran amor. Tenemos anuncios. Por favor, consulten la página 33 del boletín semanal de la Iglesia. Damos la bienvenida con todo corazón a los que han visitado a nuestra Iglesia por primera vez y se registraron como los miembros de la Iglesia, y también a los que se inscribieron por Internet. Tenemos un programa especial de educación para nuevos miembros todos los domingos a las 2 de la tarde en el salón de descanso para nuevos miembros. A continuación tenemos los anuncios sobre el pastor principal. Su libro titulado Velad y ora para que no entréis en tentación se ha publicado en vietnamés, estonio y en turco. Su libro electrónico titulado Espíritu, Alma y Cuerpo se ha publicado. Cada semana las columnas cristianas del pastor principal se publican periódicamente en los periódicos: el periódico Cristian, el diario Joseon, Hanguk, Donga, la economía coreana, Korea Herald, Noticias, Sisa, etc. Por último, las noticias de la Iglesia. La noticia Mamin de la segunda semana de agosto se ha publicado en coreano, y el periódico electrónico en formato de PDF se ha publicado en inglés, chino, filipino, tagalog, filipino, bisaya, estonio, hebreo, holandés y rumano, y pueden leerlo en la página web www.bamnews.com. El retiro de verano de Mamin tiene lugar desde el 6 a 8 de agosto en el resort Tokyo-san en Muju. La oradora es la pastora Sujin Lee y el título es El mundo espiritual. Espero que los hermanos aparquen en otros lugares para que los autobuses de la iglesia partan bien.
El 6 de agosto no pueden aparcar su coche en la iglesia, por lo tanto les aconsejo usar los transportes públicos. Puede consultar la página 34 para revisar la hora y el lugar de la salida de retiro de autobús. Además, no pueden conducir su propio coche en el lugar de conferencia y solo el autobús oficial puede entrar. Espero su cooperación. El anuncio dado del Comité de Servicio de Adoración. No tenemos el culto de miércoles por causa del retiro de verano. Tampoco no tenemos el culto de madrugada el 7 y 8 de agosto. El anuncio dado por el Centro de Oración Manmin. Desde 5 a 9 de agosto no tenemos la reunión de oración Daniel por causa del retiro de verano. Tampoco tenemos el culto de mañana y la reunión vespertina del Centro de Oración desde el 6 a 10 de agosto. El anuncio dado del equipo de voluntarios de Manmin. Reclutamos nuevos miembros del equipo que van a servir para la iglesia. Pueden solicitar hasta el 31 de agosto. El anuncio dado del Urim Book. El libro recomendado de agosto es El que busca la bendición verdadera. Se vende en las librerías mayores, en la librería Manmin. Los que compran el libro pueden recibir el regalo por sorteo. Los libros de pastor principal se venden en las librerías mayores, la librería Kyobo Yongpung, Pandien Lunis, Books Libro S24, etc. También se venden los libros electrónicos. Por favor, úsenlos para crecer su fe y evangelizar a mucha gente. Durante la semana pasada tuvo lugar la escuela bíblica de verano de los niños, en especial el 30 de julio. Tuvo el evento de mirar el cielo, el segundo día de la escuela bíblica de verano. Sin embargo, había ola de calor. Sin embargo, en aquel día no había ningún micropolvo y al empezar este evento apareció las nubes. Creo que los ángeles llevaban las nubes y también soplaba el viento. Por lo tanto, los niños podían experimentar el espacio espiritual. Y a través de las nubes, los niños podían ver varias formas espirituales. Por ejemplo, por eso, Dios Padre permitió las nubes un poco oscuras para que ellos pudieran ver las formas diferentes. Hay forma de corazón. ¿Pueden verlo? Los niños tomaron estas fotos y también la señora Shin Sa-imdang apareció en las nubes. También hay forma de pájaro y hay forma de pastor principal, forma de corazón. Es el amor de Dios Padre. Además, hermano Seung-suk Che dio testimonio. Tenía una prueba y dificultad. Sin embargo, el 31 de julio vio el techo de casa y pudo ver el signo de Dios Padre. Es que Dios Padre pintó el número 7 a través de la luz del sol. Es muy claro, ¿no? A través de este signo, ella pudo tener nueva fuerza. Ustedes pueden encontrar el espacio espiritual del pastor principal en su vida, en especial en el retiro de verano. Pastora orará para las ofrendas. Dios Padre, estamos dando los diezmos, las ofrendas de acción de gracias. Estamos dando las ofrendas de caridad, ofrendas para la misión y las ofrendas dominicales. También estamos dando aquellas para la construcción del santuario, ofrendas por voto. Por favor, acéptalas y posa tus manos en ellas. Haz cumplir los deseos de nuestro corazón. Protege nuestros hogares, trabajos y negocios. También bendícenos 30, 60
60 o 100 veces de acuerdo a lo que hayamos hecho y sembrado. Muchas gracias, Señor. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy también tenemos nuevos miembros. Ya cuando llamo su nombre, por favor, pónganse de pie en su lugar. Entonces la pastora Sujin Lee orará por cada uno de ustedes. Primero tomaré la lista de los nuevos miembros que se registran por internet. De Japón, Ishikawa Sachie. De Argentina, Susana Rodríguez. De Colombia, Gabriela Guerrero. Desde aquí son los miembros que se registran en el santuario principal. 허답순 성도님, 김은혜 성도님, 자리에 일어나 주시기 바랍니다. Los hijos de Dios se han unido a esta iglesia. Pido que los selles en el reino celestial a esta hora, como rebaño de la iglesia central, amén, que reciban la bendición y la prosperidad en todos los aspectos de sus vidas, así como sus almas prosperan, y darles buena salud tanto en lo espiritual como en lo corporal, que se puedan parar sobre la roca de la fe, que les puedas añadir la fortaleza, la gracia y la llenura, de la cual ellos puedan vencer al mundo y a los al reino de nuestro Señor. Gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hermanos, pónganse de pie en su lugar. La pastora Sujin Lee orará la oración de bendición por ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, quien siempre está con nosotros, y el sello, la influencia, el compañerismo y la llenura del Espíritu Santo sea con usted, con toda la congregación, con las iglesias de la familia Manning y los santuarios, y con tus hijos que en todo el mundo asisten a este servicio. Amén.